Está en mute. Perdón. Bueno, buenas noches. Antes que nada, ya ven, a pesar de que ya llevamos tanto tiempo en la parte virtual, siempre nos suceden estas cosas. Así que antes que nada, bueno, buenas tardes a todos nuestros compañeros que nos acompañan, nuestras directoras, nuestras coordinaciones, la licenciada Martita. Qué bonito ver que ya todos estamos en el mes patrio, ya ustedes pudieron ver, ya también nuestros estudiantes comenzaron con todos los actos conmemorativos. Y pues, ¿qué me queda decirles ahorita? Bienvenidos. Gracias porque nos acompañan una vez más para poder disfrutar de una charla que será muy interesante. Estamos, como siempre les he dicho, charla con charla, muy agradecidos con ustedes por formar parte de este proyecto que iniciamos el año pasado a raíz de todo lo que estamos viviendo con la pandemia, pero lo hemos trabajado con mucho esmero y pues siempre esperando que para ustedes sea un espacio de apoyo y de ayuda. El bullying es una de las problemáticas que más están afectando a los niños, niñas y adolescentes, ya sea en línea o físicamente. Sus consecuencias son altamente negativas para esta población. Y ahora que la mayor parte de nuestras actividades se dan en el entorno virtual, enfrentamos el ciberbullying. Y como todos saben, la Internet es una autopista de información y como tal existe información de todo tipo. No se trata de decir que el Internet es malo o hay que prohibirlo. Se trata de crear hábitos que fomenten entornos seguros para niños y niñas y adolescentes, ya que Internet es una herramienta que sirve para educar, para acercar comunidades y para fortalecer habilidades. Para dar inicio a nuestra reunión, quiero darle un agradecimiento y una bienvenida muy especial siempre a la licenciada Martita Derazo, que mes a mes nos acompaña y será pues la persona que nos va a dar esta charla muy interesante, el bullying y ciberbullying. Y pues va a conversar con ustedes un rato al final de la charla. Además, quiero darle bienvenida a las directoras de nuestro colegio que nos acompañan y que también mes a mes están. Bienvenida sea licenciada Ana Cecilia Cisniega de Ruano, nuestra directora general. Gracias. Bueno, licenciada Sandra de Nostas, nuestra subdirectora general, y como no, también nuestras coordinaciones que siempre están al tanto del programa, porque obviamente para ellos también es un proceso de aprendizaje de todos estos temas. Bienvenida sea licenciada Daisy Monge de Parvularia, licenciada Ida Sánchez por primer ciclo, licenciado Dagoberto Díaz, coordinación de segundo ciclo, ingeniero Iris Cardosa por la coordinación de bachillerato. También nos acompaña el profesor Carlos Hernández, nuestro encargado del área de robótica, y nuestro profesor del área de educación física, profesor Addington Gómez. Así que, pues siempre les he dicho, estemos atentos, aprovechemos este espacio, que es una iniciativa del colegio, y lo tomamos como ese espacio de aprendizaje y de apoyo. Además, pues yo sé que siempre les recuerdo, pero siempre hay nuevos papás que nos acompañan. Entonces, en el formato que nos conectamos es un webinar, como todos ya lo saben, y lo normal es que ustedes pues ingresen sin audio y sin cámara, pero al final de la charla siempre habilitamos un espacio para poder responder. Ustedes me pueden hacer llegar sus preguntas, sus inquietudes, perdón, sus experiencias también a la opción preguntas y respuestas. Y al final, pues todo es anónimo y yo pues me encargo, la licenciada Martita, se las leo y ella pues pueda responder. También quiero hacer un paréntesis antes de comenzar. Sé que en algunas zonas ha habido inconvenientes con la luz. Aquí, por ejemplo, tuvimos 2 bajones y algunos coordinadores también nos contaron. Entonces, si en caso llegase a suceder algo así, dependiendo pues de cómo vamos avanzado con la charla, obviamente pues ya veríamos de reprogramar, pero primero Dios pues no pase nada y podamos escuchar muy bien y disfrutar la charla. Así que antes de darle paso a la licenciada Martita Erazo, quiero también cederle la palabra a la licenciada Ana Cecilia Cisniega para que nos pueda brindar unas palabras. Gracias, Mariela. Bueno, buenas noches a todos. Yo sé que este tema que nos va a impartir la licenciada Martita es de mucho interés para cada uno de nosotros, no solamente para ustedes, padres de familia, sino para nosotros
como directivos, como coordinadores, como docentes, creo que tenemos mucho que aprender. Así que adelante, licenciada Martita, y bienvenida. Gracias. Gracias, licenciada Cisniega. Y ahora sí, ya formalmente, licenciada Martita Rivas, bienvenida y dejo con ustedes a todos nuestros padres de familia y a nuestros coordinadores también y directores. Bueno, muy buenas tardes. La verdad que para mí, como siempre, es un gran gusto estar con ustedes. Ya los extrañaba de que ya había pasado un mes. Tuve la dicha del otro día que llegué a grabar unos videos al colegio, poder ver en persona a varios de ustedes, a la licenciada Sandra Nostas, a la licenciada Cisniega, Daisy Monge, que me dijo, porque yo andaba con mascarilla, esos ojos los he visto en alguna parte, y nos reconocimos, la ingeniero Cardosa, ya solo me faltan pocos. Aidita me falta, y los caballeros, no he tenido la oportunidad de conocerlos, pero no pierdo las esperanzas. Exacto, no pase que termine el año y pueda conocer a todos, licenciada. Muy bien, bueno, la verdad es que este es un tema muy interesante y yo me he planteado y se los quiero comentar a ustedes lo siguiente. Yo he tratado de elaborar una charla de qué me hubiese gustado a mí como padre de familia, como madre de familia, conocer sobre los temas de bullying y ciberbullying cuando mis hijas estaban en edad escolar. Porque ustedes pueden conocer mucho tema teórico de lo que son estos dos temas, pero realmente yo me he esforzado por tratar de hacer una charla de cosas prácticas, útiles, que a ustedes puedan servirles. Les voy a compartir la presentación. Es por esa razón que le he agregado a este tema tan interesante de bullying y ciberbullying, ¿qué deben saber los padres? Porque al final del camino, pues eso es lo que más nos interesa a nosotros como padres. Bueno, ¿qué conocimientos tengo que tener yo? ¿Qué cosas puedo hacer? Más allá del mero conocimiento teórico de lo que son estas situaciones. Bueno, naturalmente sí tenemos que hacer una pequeña introducción sobre qué es el bullying y cuál es la diferencia con el ciberbullying. Ambos son problemas muy reales en estos momentos y son problemas muy serios que, como les comentaba Mariela, pueden dejar secuelas muy importantes en las personas que lo sufren. Y me parece súper interesante, lamentable, pero súper interesante comentarles que según la UNESCO, 1 de cada 3 niños ha sido intimidado por sus compañeros de escuela al menos una vez en el último mes. Solamente en el último mes. Imagínense ustedes, 1 de cada 3. ¿Qué nos deja eso? Que de estos 1 de cada 3, uno es el intimidado, otro es el intimidador, el bully, y el otro a lo mejor es un espectador. Entonces eso nos abarca todo el universo de nuestros estudiantes que se pueden ver afectados de una manera u otra. Entonces empezamos a hablar acerca del bullying, que también es conocido como acoso escolar. La palabra bullying se refiere a aquellos casos en los que un alumno o una alumna se ve intimidado o dejado por otros compañeros, pero de una forma continuada en el tiempo. Y ese es un criterio sumamente importante. Puede ser que un niño un día en el recreo nos empuje a uno de nuestros hijos o lo golpee o le diga una expresión que sea inapropiada, pero cuando se trata de un evento único, no estamos hablando realmente de bullying. Sí ha habido una conducta inapropiada, pero no podemos decir es que me están bulleando a mi hijo cuando es un evento aislado. Incluso cuando ese evento aislado pueda ser grave, lo denominamos
violencia escolar, cuando es un hecho aislado. Pero en el caso del acoso, es importante entender que esto se da en una forma continuada en el tiempo y esa es una de las cosas que más afecta a la persona que es víctima de esto. Y para poder hablar de un caso de bullying es necesario que se den una serie de elementos. En primer lugar, que exista una intencionalidad del acosador, porque así ha sido una cosa que se ha dado en forma fortuita, sin querer, por accidente, no estamos hablando de bullying. Que las acciones de acoso se repitan a lo largo del tiempo. Que exista cierto desequilibrio de poder físico, social o psicológico entre el acosador y la víctima, ¿verdad? Y que el acoso se realice siempre sobre el mismo niño o niña, porque se puede dar una situación en donde hay un estudiante en particular que tiene un problema de agresividad o que está pasando por un mal momento familiarmente y se está mostrando agresivo y molesta a uno, molesta a otro, con todo se comporta igual. Ahí estamos hablando de otro tipo de problema. Pero cuando se focaliza siempre en el mismo niño, es la víctima, entonces ahí estamos hablando. Y este es algo que se da entre iguales. No estamos hablando de una acción que da, por ejemplo, un maestro, un director o un coordinador hacia un alumno. Eso no se denomina bullying. Y en el caso del ciberbullying, pues naturalmente, como ya todos hemos comprendido a través de esta pandemia, el uso del Internet tiene muchísimas ventajas, sobre todo para el tema de la enseñanza. Pero también, como la mayoría o todas las cosas en la vida, también tiene su lado negativo. Y uno de los lados negativos del uso del Internet es el ciberbullying o ciberacoso. Y este supone que se utilizan todas estas nuevas tecnologías y todas las plataformas para acosar a un alumno o a una alumna. Las diferencias son las siguientes. En el caso del bullying se desarrolla físicamente y se da por regla general adentro del entorno escolar. En cambio, en el caso del ciberbullying, esto se da en Internet. No tiene que haber una presencia física ni una cercanía física. Y como consecuencia de esto, en el caso del ciberbullying, no hay un contacto directo entre el agresor y la víctima y a veces, muchas veces, el agresor incluso puede mantener su identidad escondida para protegerse y que no sepamos de dónde viene el ataque. Y en el caso del ciberbullying, puede tener una visibilidad mayor, como ya lo hemos hablado en otras charlas, como el caso del niño el muchacho que tuvo el accidente en la Jerusalén, que su video se hizo viral, ¿verdad? Entonces puede alcanzar a muchas más personas que van más allá del universo escolar y esto suele agravar la situación de la víctima, porque casi que cuando se vuelve viral, todo el mundo identifica este es el de tal cosa, ¿verdad? Ahora, muchos nos estaremos preguntando qué es más peligroso, el bullying o el acoso cibernético. El asunto es que, si bien es cierto, en el caso del bullying, el estudiante que se ve víctima de estas situaciones puede llegar incluso a temer por su integridad física, porque puede ser que lo golpeen, y que él tenga miedo que le pase algo más grave. Y el ciberbullying no es visto a menudo como algo tan serio como la intimidación o el acoso cara a cara. Yo creo que realmente este último, el ciberbullying, puede llegar a ser más peligroso porque crea esa posibilidad que mencionábamos anteriormente de que el ataque sea más extendido, sea más severo, sea más repetido en el tiempo y por tanto puede llegar a tener mayores secuelas potenciales. El efecto de la intimidación puede ser devastador, puede causar la exclusión del grupo de iguales, puede causar también victimización, humillación pública de un niño o de un adolescente. Recuerdo hace
pues un poco antes de la pandemia, recuerdo que se dio una fiesta de unos adolescentes, todos eran menores de edad, y durante la fiesta decidieron entre varios comenzar a pegarle a uno mientras todos los demás filmaban y todos coreaban insultos para este muchacho. Era casi un niño, pues tenía 14, 15 años. Todos estaban coreando insultos y el problema más grave fue ese. O sea, la grabación se volvió viral, todo el mundo lo vio, todo el mundo se burlaba de él y entonces la situación para sus padres era muy angustiante porque él ya no quería salir, ya no quería ir al colegio, ya no quería hacer nada. Entonces, por todas esas razones, el acoso cibernético es muy peligroso y los padres tienen que conocer sus signos. Muchos de ustedes ya se dieron cuenta que simplemente prohibir el acceso a la tecnología no funciona. Se ha convertido en parte de la vida de nuestros jóvenes, de nuestros niños, y tenemos que aprenderla y enseñar a nuestros hijos a lidiar con ellas. Y tenemos que aprender buenas prácticas y tenemos que aprender a lidiar con lo bueno y con lo malo que nos aportan este tipo de plataformas. Entonces, ¿cómo podemos identificar los signos de que nuestro hijo está siendo acosado? En cualquiera de las dos modalidades, ya sea un bullying o un ciberbullying. Lo mejor que pueden hacer los padres para proteger a sus hijos es estar muy bien informados acerca de los peligros potenciales para que puedan tomar las medidas preventivas. Veamos algunos de los signos que pueden presentar. Cuando se trata del ciberbullying, la mayoría de los niños no le van a decir a sus padres que están siendo acosados. ¿Por qué? Porque van a tener el temor de que sus papás les prohíban el acceso a la tecnología y ellos lo van a querer usar para otras cosas. Entonces ellos dicen, mejor no digo nada porque lo que me voy a sacar es que me quiten el celular o me quiten la computadora o ya no me dejen utilizar mis videojuegos. Entonces, debido a esto, es una responsabilidad muy grande de parte de ustedes como padres el mantener los ojos muy abiertos para ver cuáles son los signos reveladores del acoso. En primer lugar, lo que ustedes van a poder observar es un cambio de actitud hacia la tecnología cuando se trata del ciberbullying. El niño abandona su uso de manera repentina o al contrario, pasa muchas más horas que antes frente a la computadora porque él está tratando de resolver el problema. Entonces está tratando de meterse mucho, de contestar, de contener, pero parece estar molesto o irritado después de que utiliza ya sea su celular o su computadora. Se muestra muy nervioso cuando recibe mensajes o cuando recibe correos electrónicos, dependiendo de qué tipo de plataformas o de redes sociales puede tener, pero se le observa nervioso. El niño tiende a esconderse, borra la pantalla de la computadora, le da vuelta al celular cuando se siente observado, no quiere que nadie se dé cuenta de lo que le está pasando. Suele aislarse de sus amigos, puede bajar su rendimiento escolar. En el caso también del bullying, puede presentar miedo a ir a la escuela, o al colegio o a asistir a eventos sociales que antes le interesaban muchísimo y no por razón de contagiarse coronavirus. Ya no quiere participar en cumpleaños, en viajes escolares o en salidas. Y en general se aprecia un cambio muy visible en su personalidad, ¿verdad? Ese es el común denominador, que vemos que en nuestros hijos se da un cambio. Antes él estaba contento, era sociable, participativo y de repente lo comenzamos a ver con un estado de ánimo completamente diferente al que nosotros le conocíamos. Y a veces los padres se confían y dicen, ay, es la adolescencia
o como decimos en El Salvador, la edad del chucho, pero el niño parece retraído, triste, ansioso, agitado. Se observan también cambios en sus patrones de sueño, ya sea que duerma mucho o que se desvele hasta altas horas de la noche, cambios en su apetito, en cualquiera de las dos líneas, ya sea que no tiene hambre, no quiere comer o que comienza a comer compulsivamente por ansiedad. Y también puede llegar a mostrar un cambio en su comportamiento, mostrándose más agresivo o haciendo un cambio repentino de amigos. Y cuando ustedes identifiquen que hay un cambio muy brusco en el comportamiento de sus hijos, es importante tratar de investigar las causas. Puede tratarse de bullying, puede tratarse de ciberbullying, puede tratarse de otros problemas de otra índole, pero esos cambios tan bruscos, es importante que como padres no volteamos la mirada para otro lado y digamos, está cambiando por la edad. Tenemos que tratar de profundizar y ver qué es lo que está sucediendo. ¿Qué consejos podemos darles a ustedes como padres para prevenir el ciberacoso y también el acoso, el bullying? Pues el primero resulta como bastante sorprendente para muchos padres. Tenga actividades divertidas con sus hijos. Interactúe con sus hijos en una forma relajada. ¿Por qué es tan importante esto para prevenir el bullying y el ciberbullying? Porque esto va a crear confianza entre sus hijos y ustedes. Y va a permitir que ustedes sean capaces de percibir y detectar de una mejor manera los cambios emocionales que pueden producirse en el niño o en el adolescente ante cualquier circunstancia novedosa. Muchas veces nosotros tenemos muchísima más facilidad para interactuar de esa manera o tener actividades divertidas cuando nuestros hijos están chiquitos. Y se nos va volviendo cada vez más complicado a medida que ellos van creciendo y a medida que va cobrando más importancia en la vida de ellos el grupo de iguales. Sin embargo, ustedes no saben cuando yo tengo contacto con alguno de ustedes como padres y alguno de ustedes me dicen, tal consejo que usted dio en la charla me ha servido muchísimo y lo he implementado y realmente sí me está funcionando. Ustedes no tienen idea qué alegría tan grande siento. Si podemos cambiar la situación de uno de los alumnos del colegio, nuestra labor está hecha, ¿verdad? Y me voy a permitir, sin mencionar obviamente el nombre, una madre de familia me dijo, a mi hijo le gusta una música que a mí me parece fea, pero para tratar de acercarme a él, cuando yo lo llevaba al colegio, yo puse esa música en la radio del carro y mi hijo que siempre iba con sus audífonos y no me hablaba y como huraño, cuando oyó la música, se quitó los audífonos y me dijo, ¿qué? ¿Y a ti te gusta esa música? Y yo le dije, pues sí, me ha gustado esa canción. Y él comenzó ahí a conversar con su mamá y se comienza a tender ese puente. Entonces, qué bonito, y por eso tenemos que esforzarnos nosotros los padres por encontrar algunas actividades que sean divertidas, que podamos compartir con nuestros hijos y que nos permitan acercarnos para que esa cercanía y esa confianza nos permita identificar y percibir mejor esos cambios cuando desafortunadamente puedan presentarse. El siguiente consejo es que tenemos que hablar con nuestros hijos sobre esos temas. No los dejemos, es poco probable que a mi hijo le pase. ¿Cómo que va a ser poco probable si la UNESCO nos está diciendo que 1 de cada 3 lo ha sufrido en el último mes? O sea, puede ser el tuyo, puede ser el mío. Puede ser que el tuyo no sea la víctima, pero puede ser que sea el acosador, porque de todo hay, ¿verdad? Entonces, hable con sus hijos acerca del ciberacoso y del acoso y hágales saber que no van a ser castigados
si les comparten información que implica que ellos han hecho algún uso inapropiado de la tecnología, sino que van a recibir ayuda y orientación. Porque más adelante me estoy saltando casi a uno de los consejos finales, pero uno de los principales problemas que nosotros como padres tenemos es que cuando nuestro hijo es bulliado, ¿verdad? Nosotros no podemos entender por qué eso sucede y decimos, no, pero es que tú le tuviste que haber hecho algo. ¿Qué estás haciendo tú que estos niños te están bulleando? Tú tenés que haberle hecho, no va a ser por gusto, hijito. La gente no molesta por gusto. Pues sí molestan por gusto. Molestan porque están mal socializados. Molestan porque imitan modas, porque imitan tendencias. Molestan porque hay intolerancia, porque cuando el hijo de uno tiene una cosa un poquito diferente, si te molestan con solo, acuérdense cuando ustedes iban al colegio, que con solo que tengas anteojos ya les decían 4 ojos. Entonces, no es necesario que el hijo de uno haya cometido una falta o haya tratado mal a los amigos y que por eso lo están bulleando. A veces simplemente sucede. Entonces, hablemos con nuestros hijos de estos temas y démosles la certeza que si ellos nos comparten, ya sea que ellos son la víctima o incluso si ellos son los bullies, nosotros no los vamos a castigar, sino que los vamos a ayudar, los vamos a orientar y vamos a tratar de salir juntos del problema. En el caso del ciberbullying, que siento que para ustedes en este momento de la historia de la institución educativa, en donde apenas un 15% ha regresado presencialmente a clases, pues estamos como mucho más vulnerables a que se dé ciberacoso que se dé bullying en el colegio. Son bien poquitos los niños, es como mucho más fácil chequearlos. Entonces, expliquemos a nuestros hijos los peligros de compartir información personal. Muchas veces ellos no están conscientes de la forma como ellos están compartiendo esa información. Si yo no me canso de repetir que muchas veces los adultos no se ven, no están conscientes de en qué momento ellos están liberando toda esa información. Si ustedes tienen redes sociales y ustedes postean en tiempo real la foto de su hijito con el uniforme del colegio y diciendo, orgulloso de mi gordito en su primer día de clase, usted ya le está, y tiene sus redes totalmente abiertas, no las tiene privadas, usted ya le está diciendo al mundo en qué colegio está, probablemente qué grado está, cómo se ve su hijo, cosas de horarios. Ahorita en clase de karate con fulanito, estamos en natación con no sé qué. Entonces estamos constantemente publicando información personal, pero todavía más importante es explicarle a nuestros hijos que no deben nunca publicar nada que esté relacionado con su dirección, con sus números de teléfono, fotografías, videos, y es exactamente lo que ellos están haciendo. Comparten su ubicación en tiempo real, están compartiendo fotografías, están compartiendo videos divertidos que están haciendo con sus amigos, etc. Ahora, hay algunas pautas que pueden ayudarnos a prevenir este tipo de acoso y que ustedes como padres pueden incluso escribir en su computadora, imprimirlas y ponerlas en la pared de la habitación de su hijo para que no se les olvide. Bueno, la primera es, tenga cuidado con las conexiones en línea. Añada solo gente que conozca de verdad en los perfiles de sus redes sociales. Si ustedes le dan permiso a sus hijos de tener redes sociales, es súper importante que estas sean privadas, que no estén abiertas al público, que cualquiera puede ver sus historias, cualquiera puede ver sus fotos, cualquiera puede ver sus videos. Explíquele que es importante evitar las salas de chat públicas que no cuentan con ningún tipo de seguridad. Y ustedes ahorita están pensando,
¿Y a dónde puede encontrar eso mi hijito? En los videojuegos, señores. Todos los videojuegos en línea tienen chat públicos. Y nuestros hijos están jugando y están entrando en contacto con personas de todas partes del mundo, de todo tipo de demografías, de todas las edades. Un niño de 10 años puede estar jugando con un hombre de 60, con uno de 35, puede estar jugando con alguien que utiliza un lenguaje soez, y a todo eso estamos exponiendo a nuestros hijos. Traten de que controle la información personal y las imágenes que publica en línea, que no sean comprometedoras, y explíquele que no es que usted sea ridículo, es que exponerse demasiado lo hace vulnerable al ciberacoso, ser un blanco fácil para aquellas personas que desafortunadamente existen y que son matones cibernéticos. Y entendamos que el bullying, esa es una de sus principales características. El bullying no ataca al más fuerte. Es un tipo de depredador que busca, yo pienso como en, un poquito como en una hiena que busca en la jauría cuál es el eslabón más débil. No va a ir a atacar al ciervo más rápido y más fuerte de todos, porque va a salir trasquilado. Atacan al débil, al que se queda atrás, que estaba patojo y que se quedó lejos del grupo, y además lo suelen atacar en grupo. Entonces, no permitamos que nuestros hijos se pongan de blanco fácil, porque eso los vuelve muy vulnerables. No le den, explíquenle que no den su número de teléfono celular o su correo electrónico a personas que no conozcan. No importa que en la red social de esa persona aparezca que es el amigo del primo de la comadre de mi mamá. O sea, a saber quién es esa persona. Puede ser que tengan personas en común, pero no es un conocido real, no tienen por qué compartir su información. Ahora, siguiendo en la línea de cómo son los matones, tanto los matones cibernéticos como los presenciales, una clave es esa. Tenemos que decirle a nuestro hijo que el paso número 1 es que tiene que compartir con alguien lo que le está sucediendo. Ya sea que hable con sus profesores, que hable con sus padres, o que al menos le cuente a sus compañeros lo que le está pasando, y que no trate de enfrentar y solucionar el asunto solo. ¿Por qué? Por lo mismo que yo les decía. Los matones, los bullies, no atacan al que anda en grupo. Cuando tenemos un problema de bullying escolar, la primera recomendación que yo les doy a los padres de familia y a la víctima del bullying es decirle: no andes por los pasillos del colegio solo. Siempre anda acompañado de tus amigos. Incluso si vas al baño, decirles: hey, acompáñame al baño y me esperan. ¿Por qué? Porque ese tipo de momentos vulnerables donde estás solo es donde se suelen dar los problemas. Entonces, explíquele a su hijo qué importante es compartir su situación, no tratar de enfrentarla solo, y que se sienta que no está solo, y que nosotros reprimamos nuestra primera reacción, que es de regañar a nuestros hijos, ¿verdad? Enséñele también a su hijo a utilizar las funciones de bloqueo que proporcionan la mayoría de las plataformas. Incluso WhatsApp. Si tú estás recibiendo mensajes que no te gustan, de personas que no sabes quiénes son, tú perfectamente puedes bloquear ese contacto y se acabó. No te puede mandar otro mensaje, ¿verdad? Si su hijo comienza a ser intimidado o acosado, bloquea al acosador, o si se trata de una red social,
puede informar a la red social, a la administración del sitio, lo que está sucediendo. Y generalmente la mayoría de las plataformas están teniendo como mucho cuidado con ese tipo de denuncias y suelen bloquear cuentas que se están dedicando al ciberacoso. Enséñele también cómo ajustar la configuración de seguridad. Nuestros hijos sí son expertos en utilizar la tecnología, pero este tipo de detallitos como que no lo hacen. O sea, para ellos es importante tener más seguidores, que le den más likes, entonces ellos tienen sus redes abiertas y una de las principales recomendaciones es que ellos la tienen que tener privada, ¿verdad? Con familiares y amigos, gente que ellos conozcan de verdad. Eso le va a volver más difícil a los matones cibernéticos acceder a sus redes o mandarles mensajes inapropiados. Sí es importante que les enseñemos a ellos a amenazar al bully, decir, si me sigues mandando este tipo de mensajes, yo te voy a denunciar, ¿verdad? Que lo amenace con tomar acciones. Que le adviertan a la persona que los está bulleando que va a informar a sus padres, va a informar al colegio si lo conoce, va a informar al sistema, a la red que están manejando. Y otra cosa sumamente importante, explíquele a su hijo que no vaya a cometer el error de borrar los mensajes porque siente que son comprometedores para él. A lo mejor el bully está utilizando alguna información de alguna actividad indebida y entonces el niño viene o el joven viene y lo borra porque no quiere que nadie más vea que le han escrito eso. Que no lo borre, que guarde los mensajes de intimidación como una prueba de que está siendo acosado. Bueno, es importante actuar y actuar de inmediato. No decir, ay, no les hagas caso, esto ya va a pasar o siempre ha pasado. Yo creo que probablemente muchos de nosotros incluso alguna vez bulleamos a algún compañero y no sabíamos que estábamos cometiendo eso porque esa palabra ni existía, ¿verdad? Pero en lo que se ha convertido en ese momento es en un auténtico problema. Entonces, que nos invita a actuar de inmediato. No debemos dejarlo para después. Es una amenaza que es lo suficientemente grave como para que nosotros debamos estar atentos, informados, preocupados y muy involucrados en las actividades cibernéticas de nuestros hijos. Y ante cualquier señal, actuar de inmediato. Sea que usted se dé cuenta de que su hijo está siendo víctima, como que usted se dé cuenta que su hijo es el que está actuando como bully. En ambos casos tenemos que actuar. Y la clave no está solamente en castigar. Sí es importante que tanto los padres como los maestros conozcan bien los signos para que detecten que se está dando esta situación, para que esa actuación sea rápida y eficaz. Eso es algo que es muy clave, porque les recuerdo una vez más, los niños no suelen pedir ayuda. Cuando ellos vienen a pedir ayuda es porque ya tienen el agua hasta el cuello, porque tienen vergüenza, porque tienen miedo de salir trasquilados, de que sean ellos a los que los castiguen. Y por esa razón es que es importantísimo este tipo de charlas, porque esto delega casi la total responsabilidad en ustedes los adultos. Son los padres de familia y son los profesores los que tienen que ser agentes activos y estar pendientes para tratar de parar la situación de inmediato. Adicionalmente, creo que es sumamente importante que los padres hablen con su hijo y que le expliquen, sí, el acoso es un problema y es un problema real y es un problema grave
y yo comprendo que tú la estás pasando muy mal, pero es un problema que tiene solución. Y tú no tenés nada que temer porque nosotros estamos detrás tuyo respaldándote y vamos a ayudarte. El lenguaje que ustedes utilicen con su hijo al hablar del problema no debe ser amenazador, sino que al contrario, porque en lugar de decirle, pero ¿cómo es que te has ido a meter en este problema? Tenemos que usar un lenguaje cariñoso, que le genere seguridad a su hijo y que le transmita la certeza de que sí existe la posibilidad de que el acoso pare. Porque una de las cosas que más causa angustia al niño o al adolescente es el sentir esta situación no tiene solución, esto nunca va a parar, y ahí es donde las cosas se complican y puede llevarnos a problemas muy graves. Contrario a lo que muchas veces los padres de familia solemos hacer, sí es importante hacerlo del conocimiento de los profesores y de las autoridades escolares, para que ellos también participen en parar este problema lo más pronto posible. Los papás tienen que mostrarse colaboradores. O sea, no llegar solamente en son de reclamo, sino, mire, me está pasando esto y esto con mi hijo, necesitamos ayuda, ¿verdad? Porque pues el colegio no es el que está promoviendo el mal comportamiento. Sí, a lo mejor se está dando de parte de alguno de los estudiantes o incluso dentro de la institución, pero a veces si el colegio no se ha dado cuenta o no sabe qué está sucediendo, no puede tomar acciones. Entonces es importante notificarlo a los profesores y a la institución educativa para que juntos encontremos una salida y podamos tomar acciones. Sí es importante para la víctima, para el niño que sufre el acoso, el que le logremos crear un grupo de confort. Un grupo, no importa si es pequeño, pero un grupo de amigos en donde él se pueda sentir seguro y tranquilo. Un grupo de amigos, un grupo de familiares e incluso podemos incluir a un grupo de maestros. Un maestro a quien él le tenga confianza y a quien él pueda acudir. Me está pasando esto, otra vez me están haciendo tal cosa. Y la casa realmente debe ser el refugio del niño. Ahora, sí es importantísimo para mí que entendamos que en el caso del bullying y el ciberbullying, lo que no es simplemente un problema de conducta que amerita un castigo, que amerita una sanción o que se va a resolver simplemente echando del colegio a un estudiante. Si echamos del colegio a un estudiante, lo que vamos a hacer es que vamos a trasladar el problema para otro lado, a otro colegio donde el niño va a llegar a hacer lo mismo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo quiero que les quede claro a ustedes? Este es un problema que nos atañe a todos. No importa si su hijo es la víctima. Obviamente, si su hijo es la víctima, necesita una atención especial. Pero si su hijo es el bully, su hijo tiene un problema también de socialización. Si su hijo es el espectador pasivo que dice, no, yo sí vi que lo estaban golpeando o que lo estaban humillando o que le estaban haciendo, yo me di cuenta, pero no hice nada. ¿Por qué? Porque como dice el dicho, pues a ningún metido le va bien, entonces yo mejor me aparto y no hago nada porque puedo salir trasquilado. Ese es muchas veces el mensaje que nosotros le transmitimos a nuestros hijos. No te metas. Si lo están atacando a él, hay que ver, sálvese quien pueda. Creo que no es el mundo que queremos para nuestros hijos. Y también existe el grupo que apoya al bully y que anda ahí de matones con él acuerpándolo. Todos necesitan ayuda porque todos están mal socializados. Ese es mi punto. De una manera u otra, pero todos necesitan una ayuda y una orientación. Obviamente, en el caso de la víctima, sí es muy importante
que ustedes como padres consideren la ayuda psicológica, porque es muy posible que si ha sufrido un acoso reiterado o muy fuerte, la requiera para recuperarse y superarlo todo, porque yo escucho muchas veces, escucho jóvenes que ya están en la universidad y que todavía te empiezan contando, sí, es que como cuando yo estaba en el colegio sufrí bullying y eso me afectó mucho, entonces yo no logro establecer relación apropiadamente con mis compañeros de clase porque como que les tengo reserva, temor, entonces esto deja secuelas, señores. Entonces considere la ayuda psicológica. Sí es importante que el niño que sufre víctima del bullying, el ciberbullying, vea que van a haber consecuencias para el acosador, pero no tanto que la consecuencia es de castigo, sino que una consecuencia que sea formativa, de ayuda. El acosador necesita ayuda, por Dios. Mucha ayuda, porque está mal socializado. Los acosadores muchas veces son fruto de problemas familiares, de dinámicas en donde se ha dañado la autoestima y además es una persona que no conoce otra forma de interacción, no conoce una forma de interacción adecuada y eficiente y por eso interactúa en una forma, llamémosle, defectuosa y necesita que se le reeduque. Todos necesitan que se les reeduque. La víctima necesita ayuda, el acosador necesita que se le reeduque, los espectadores pasivos tienen que aprender a cerrar filas y defender a sus compañeros y los que acompañan al bully necesitan el mismo proceso de reeducación que el matón, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosas es importante? Porque tan importante como qué debemos hacer es qué no debemos hacer. ¿Cuáles cosas pueden ser contraproducentes? La peor cosa de todo es ignorar el problema. Si yo no oigo el problema, si yo no veo el problema no existe. En ningún caso, de ninguna índole, eso funciona. O sea, de verdad, cuando hay cualquier situación que involucra la participación, por ejemplo, de un psicólogo, yo les digo, lo peor que ustedes pueden hacer es no hacer nada. No importa si es que su hijo tiene problemas de aprendizaje, no importa si es que su hijo tiene problemas de conducta, no importa si su hijo está sufriendo bullying, lo peor que podemos hacer es no hacer nada y esperar que con el tiempo el problema se resuelva casi que por sí solo. Si se detecta un comportamiento angustiado o un comportamiento en peligro, no podemos voltear a ver para otro lado esperando que se resuelva solo. Tenemos que actuar. Y una cosa súper importante que yo les mencionaba ya al inicio, algo que nunca debemos hacer es culpar a la víctima. Ah, sí, es que lo que pasa es que este niño, cuando ahora que está en 8º grado, sí le ha pasado esto, ¿verdad? Pero cuando estaba en preparatoria, yo me acuerdo que le robaba las galletas a mi niño. O sea, señores, esto no justifica, ¿verdad? Y tampoco que lo hagamos nosotros en la casa. Yo creo que esto es algo muy cultural, ¿verdad? Si te roban, más de alguien dice, ay, pero ¿cómo te fuiste a meter con tu carro a ese barrio? Hombre, o sea, ¿y si tenía que ir ahí, pues? ¿Y si ese es el carro que tengo? O sea, los que han actuado mal son los ladrones, no soy yo. O como dicen siempre, es que no es la ropa que andaba o el lugar donde estaba,
si a una muchacha la violan, el violador es el problema, no es la víctima. Y nosotros como padres, nuestra primera reacción es preguntarle a nuestros hijos, ¿y tú qué le hiciste? Quizás tú lo molestas, por eso el otro niño te está haciendo eso. Es que tú sos muy pesado, o es que tú sos aquí. No nos pongamos en el plano de culpar a la víctima, ni hacerlo sentir que él es el que ha provocado los ataques, porque por eso es que nuestros hijos después se cierran y no nos quieren contar nada, porque siempre los que van a salir trasquilados son ellos, ¿verdad? Y algo que es muy importante y muy de la idiosincrasia de nosotros los salvadoreños, señores. Nunca debemos estimular a nuestro hijo a vengarse o a que tome represalias. Ah, te hizo eso. Entonces, hace lo que se arrepienta y tú dale el doble. Eso no está bien. A mí nunca se me olvida, hace muchos años yo era maestra y habían dos niños en la clase, uno que era así, flaquito, 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 algo chiquitín, pero era, como decimos en salvadoreño, la cola de Judas, ¿verdad? Y había otro que era grandote, eran niños de 6 años, pues. Era grandote, fornido, pero ese niño era un pan de Dios, ¿verdad? Entonces, aparentemente no nos habíamos dado cuenta que en el recreo el flaquito molestaba al fornido. Y el fornido llegó a contar a su casa que lo molestaba. Entonces llegó el papá muy molesto al colegio a decirme que un niño lo estaba molestando y en eso estábamos conversando cuando de repente aparece el niño flaquito. Y el hijo del señor le dice, papá, papá, ese es el niño que me ha estado pegando y me ha estado molestando en el recreo. Y el papá, que era un hombre así muy grande, muy fuerte, también muy fornido, voltea a ver al niño flaquito que yo creo que pesaba menos de la mitad del hijo y le llegaba como hasta aquí y le dice, ese seco es el que te ha estado pegando. No, hombre, o sea, de verdad, si te vuelve a pegar ese seco, quiero que lo dejes reventado, porque si no, yo te voy a pegar en la casa. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué actuamos así? Al día siguiente llegó la mamá a disculparse y a decirme, no, que mi esposo que actuó mal, pero nosotros no vamos a insistir que en nuestro hijo, que no queremos que sea violento. Muchas veces nosotros lo que andamos buscando es que no agarren de pato a nuestros hijos. Yo eso lo puedo entender, pero la violencia no es la respuesta. Y tomar venganza está mal. También está mal que nosotros querramos, como decimos en salvadoreño, tapar el sol con un dedo. Muchas veces los papás le decimos, ay, no le hagas caso, ya se va a aburrir de molestarte. O búscate otros amigos. Señores, no es fácil buscar otros amigos en el ambiente escolar. En la mayoría de los ambientes escolares, los grupos están súper definidos. Este es el grupo de los deportistas. Este es el grupo de los nerds. Este es el grupo de los populares. Este es el grupo de los bullies. Este es el grupo de los losers. Y si a tu hijo lo echan del grupo, los otros grupos no lo reciben. No es tan fácil solo decirle, ay, búscate otros amigos. No es tan sencillo. Entonces nosotros tenemos que parar, sentarnos, conversar con nuestros hijos y ver realmente qué es todo lo que está pasando y practicar lo que hemos enseñado en otras charlas. La escucha activa, ¿verdad? Bueno, sí es súper importante también que los padres de familia respeten los protocolos del colegio. Y les prometo que esta es idea mía, incluir este slide. No me lo ha pedido el colegio. Porque sí es súper importante que los padres de familia tampoco pueden llegar a amenazar al profesor.
y tienen que dar el ejemplo, tratando con respeto a los profesores y siguiendo los protocolos establecidos. No es recomendable. Lo vemos en las películas y se mira pues como una gran aventura, pero no es recomendable que los papás entren, irrumpan en el colegio a tratar de tomar la justicia en sus manos y a arreglar el asunto ellos mismos, incluso amenazando ellos al niño. Eso lo hemos visto suceder muchas veces en muchas instituciones educativas y eso no está bien, ¿verdad? Pero sí es importante tratar de atajar la situación lo más pronto que podamos y conseguir que nuestro hijo se sienta seguro y que poco a poco se vaya recuperando del problema. Porque recordemos algo que es muy importante. La salud mental de nuestros hijos es tarea de todos y solo trabajando entre todos como equipo vamos a poder tener a nuestros hijos en un ambiente seguro, libre de bullying, libre de ciberbullying y que nuestros hijos se sientan realmente seguros. Y estoy lista para sus preguntas si las tienen. Muchísimas gracias, licenciada Martita. En realidad un tema muy interesante. Quiero rescatar algo con lo que de verdad me quedo de todo esto que usted dice. Es una cadena. Aquí todos somos parte del problema. Todos hay que reaprender. Muchas veces como papás nos volcamos tal vez al niño que está sufriendo la situación, pero también el niño que lo ejerce está sufriendo una situación. De hecho, antes de darle paso a los papás, recordarles que nos pueden hacer llegar sus comentarios y sus preguntas a la opción de preguntas y respuestas. Quiero recomendarles, en algún momento que ustedes tienen, hay un cortometraje que está en YouTube que se llama La escalera del bullying. Y es justo como desde casa se van dando las diferentes situaciones y cómo los mismos niños van ejerciendo ese maltrato, lo voy a decir, en su entorno también. Así que se los dejo ahí, se llama La escalera del bullying, por si lo pueden ver. Y me voy a disponer ahorita a leer algunos comentarios que nos han hecho llegar ya los papás. Buenas noches, aquí con grandes expectativas del tema. Bueno, igual creo que todos estábamos así, creo que hemos aprendido muchísimo este día de la charla. De ahí podemos reforzar, me dice un padre de familia, qué comportamientos o qué signos puede dar un niño o una niña que está sufriendo bullying o ciberbullying. Pues es un niño hiperactivo. ¿Puede un niño hiperactivo estar sufriendo de este abuso? ¿Cómo acercarnos a este infante para tratarlo? Creo que pues igual lo mencionamos, pero sería muy bueno reforzarlo, licenciada. Bueno, sí, un niño hiperactivo puede estar sufriendo de intimidación. De hecho, uno de los casos como más complejos que me ha tocado a mí trabajar con el tema del bullying escolar es el de una jovencita, pues tenía 13, 14 años, y que se había caracterizado por ser una niña muy líder, ¿verdad? Ella tenía un liderazgo, la seguían, etcétera. Pero cuando tenía como 14 años, resultó que había un niño que a ella le gustaba y también a una de sus amigas. Pero la chica esta era una muchachita muy guapa, ¿verdad? Entonces viene y el niño se inclina más por ella que por la amiga, ¿verdad? Y comienza pues a salir con ella, a invitarla, a hablarle, etcétera. Y la otra se enojó. Entonces la otra se dio a la tarea de crear un perfil falso con un colegio que ni siquiera existía en El Salvador y comenzó a hacerse amiga de todos los de la clase. Y cuando ya tenía todos los de la clase de amigos en su red social, ella lanzó un rumor en contra de esta niña. Y era una niña así, hiperactiva, líder, etcétera, etcétera. Y cuando la niña llegó al colegio, o sea, sufrió el rechazo de todo el mundo.
Ella se sentaba en una mesa a comer y todos se levantaban y se iban. Y comenzaron incluso a hacerle llegar mensajes de odio a través del WhatsApp, porque el rumor que la otra había dejado caer fue que ella estaba haciendo algo malo en contra del grupo. Bueno, la situación fue muy difícil. Los papás contrataron un hacker y ellos lograron determinar quién era la persona que había creado esa cuenta falsa y que había tirado esos rumores, etcétera, etcétera, etcétera. Y lamentablemente la mamá de la niña no se aguantó y agarró el teléfono y le habló a la niña y la amenazó. Ya sé que eres tú y voy a tomar acciones contra ti. Ta, 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 ta. Entonces la niña se anticipó y fue a decir al colegio, la mamá de la fulana me está amenazando, ¿verdad? Fue un solo lío. Entonces, sí, lo más importante para detectar que si nuestros hijos están siendo víctimas de bullying o ciberbullying es fijarnos en ellos, darnos cuenta si ellos han cambiado. Y eso implica que nosotros tenemos que conocer bien a nuestros hijos. Yo no me canso de decirles, vean a sus hijos a los ojos. Los ojos de verdad sí son la ventana del alma y ahí vemos si nuestros hijos están tristes, están contentos, si su mirada es esquiva, si tienen cosas que nos están ocultando o no, si cuando van a fiestas vienen borrachos o no, si están fumando marihuana o no. Entonces, pero tenemos que conocer a nuestros hijos y a veces en el camino, tratando de proporcionarles lo mejor que nosotros podemos y trabajando tanto, nos desvinculamos de ellos y perdemos lo más importante. Entonces, sí tenemos que estar cercanos. Es la forma mejor de darnos cuenta si está sufriendo algo de esto. Gracias, licenciada. También quiero comentarles, dice, el bullying se puede dar desde los niños pequeños. Por esa razón, profesores, al igual que nosotros los padres, podamos ayudar en la autoestima. Qué importante comentario, realmente. Súper, súper importante en la autoestima, en la empatía, en la gestión de las emociones y en tratar de procurar procesos de socialización que sean adecuados, que sean respetuosos hacia los demás seres humanos. Totalmente. Hay una madre de familia que nos pregunta, quiero entender, dice, en el caso de que no tiene ninguna amiga o amigo que hable o ande con el bulliado, pero ahora no asiste. Sí, ese es uno de los principales problemas. Por eso es que yo les insisto que lo que tenemos entre manos cuando hablamos del bullying y del ciberbullying no es un problema que sea solamente de conducta, no es un problema que se resuelve solamente castigando o siendo muy ejemplarizantes en el castigo y echando al que supuestamente es el bully. Muchas veces el niño bulliado también está mal socializado, es demasiado reservado, no tiene amigos y anda solitario. Y eso lo vuelve vulnerable. Por eso, una de las importantes recomendaciones era tratar de crear ese círculo de apoyo donde su hijo se sienta bien. ¿No tiene amigos en el colegio? Pues busquémosle una afición que le guste. Si le gusta el fútbol, metámoslo a una escuela de fútbol donde él haga amigos. Si no le gustan los deportes, pero le gusta el arte, metámoslo a un grupo de arte. Si todo eso falla y profesamos una fe religiosa, pues metámoslo a un grupo de jóvenes de esa religión donde él encuentre un grupo de amigos y con quien pueda compartir. Gracias. También nos pregunta es cómo saber si se presenta bullying donde está siendo cuidado. Imagino reforzar como los signos y las señales para este padre de familia que nos pregunta. Donde está siendo cuidado para que haya bullying, tendrían que haber otros niños de su misma edad, porque la característica del bullying es que se da entre iguales. Si es el cuidador o es un adulto el que
está haciendo algo, ahí estamos hablando de otro tema que es abuso. Y lo más frecuente es que el niño no quiere ir a ese lugar y comienza a decir, no, no quiero ir. ¿Por qué? Porque me molestan. Pónganle mucha atención a eso, indaguen a qué se refiere el niño cuando dice me molestan. Perfecto, licenciada. Gracias también. Bueno, hay un padre de familia que nos dice muchas gracias por la temática. Confiamos en la actualidad todo padre, profesor y alumno están pendientes de esta temática. Y en efecto, pues sí, nuestro compromiso de estar también pendiente del tema, abrir estos espacios también para aprender del tema y ver cómo podemos mejorar si en caso se presente. También hay otra pregunta y dice, ¿qué consejo podría dar a los padres para evitar que sus hijos se conviertan en bullies? Un consejo muy importante es el bullying muchas veces no es tan bien tratado en casa. A veces lo tratan mal, le hablan con sarcasmo, con facilidad los padres le dicen estúpido, tonto, torpe, o bien lo ignoran. No hay como mucho vínculo. Y además, el bullying a veces viene de casa donde se utiliza muchísimo el sarcasmo, donde se practica la intolerancia, donde se burla, la familia se burla de ciertos grupos demográficos específicos, se hacen comentarios racistas, se hacen comentarios despectivos de grupos, ya sea de etnias o de preferencias sexuales o de religiones. Todo eso nosotros como padres tenemos que entender que es contraria a una formación de respeto en la humanidad. Y cuando lo hacemos, o sea, estamos contribuyendo a que nuestro hijo vea que burlarse, humillar a ese grupo está bien. Gracias, licenciada. También dice, buenas noches. Permítame, buenas noches. ¿Qué actitud deben tomar los profesores en el caso de que un niño le dice al docente que lo molestan para que no siga la situación? Yo creo que a veces resulta un poco difícil para el profesor eh, parar la clase, pero vale la pena tratar de indagar. Si no lo logra hacer en el momento, después decirle, ok, ahorita no puedo porque estoy en medio de la clase, se va a generar un caos, pero sin duda yo voy al final a hablar contigo al respecto y tomarse un tiempo para sentarse con el estudiante y preguntarle a ver qué es lo que le está molestando o qué es lo que le están haciendo para que el maestro pueda tener una valoración más adecuada de qué es lo que está pasando y pueda tener una intervención efectiva. Yo creo que algo que es a veces difícil de lograr establecer es dónde está la línea divisoria. Hay cosas que a nosotros nos parecen como, no importa, o sea, si cuando yo estaba chiquito me decían cuatro y no pasa nada, o gordo, pero, pero realmente tenemos que decir, o sea, creo yo que es como parte de una formación integral de la persona, el entender a la otra persona le hace daño que yo le diga gordo, aunque sea verdad que sea gordo, porque, o sea, perdónenme, pero si a mí me dicen rubia, pues no me va a importar porque sé que no lo soy, ¿verdad? Pero cuando te dicen algo que sabes que sí y pues te duele, entonces es importante guiar a la otra persona a decir, pero si tú sabes que eso le molesta, no lo digas. ¿Por qué no? Porque está mal. Entonces creo yo que indagar siempre es importante. Gracias, licenciada. También tengo un comentario de una madre que dice cómo manejarlo con los padres de los niños o niñas que son los que hacen bullying. Yo he escuchado, él no mi, como que no es la culpa, no es mi culpa que su hijo sea débil. Yo he escuchado muchísimas veces lo mismo. Y es el que está equivocado ahí. Bueno,
yo he escuchado ante situaciones que incluso han atentado contra la vida de un estudiante, que los padres dicen, ay, es que los niños de ahora no aguantan nada. Si nosotros cuando estábamos en el colegio nos agarrábamos y nos reventábamos y no pasaba nada. Señores, la violencia es incorrecta. Entonces, decir solamente el otro niño es un debilucho, ahí es donde empieza la formación del bully. Entonces, yo creo que ahí ustedes como padres tienen que demostrarle también a su hijo que ustedes se plantan y le dicen, discúlpeme, este no es el problema. Si mi hijo es débil o fuerte, no es el asunto. El asunto es que su hijo está teniendo este y este comportamiento inapropiado. Gracias, licenciada. Bueno, también la misma madre de familia nos comentó que vivió una situación muy similar donde su hijo fue regañado por la docente cuando quien lo molestaba era otro niño y le tocó pedir disculpas. Y luego hablé con ella e identificó que fue al revés. Bueno, qué bueno que la madre de familia pudo hablar con la docente, recordarle también a todos los padres de familia que ustedes tienen toda el derecho, digamos, o pueden comunicarse con los docentes si en dado caso se presenta una situación así, con las coordinaciones de nivel, con las directoras también o a nuestro correo institucional, si en dado caso, pues ustedes quieren comentar una situación así. Yo quiero decir una cosa más, o sea, a veces los errores se dan, ¿verdad? Sí, A veces, definitivamente. y es bueno aclararlos, y a veces se dan situaciones tan increíble, yo les quiero compartir. Ustedes saben que yo dos veces por semana trabajo en un preescolar y una madre de familia nos llegó a decir que había una niña bully en el preescolar que le había dicho a su hija que sus piernitas eran peludas y que no debía ya llegar en shorts, ¿verdad? Porque muy fea, por piernas peludas. O sea, estamos hablando de niñas de 3 años y medio. Ay, 3 no. años y medio. Entonces la directora me dijo, yo no puedo creer que eso sea verdad. Eso no puede estar pasando, o sea, están demasiado chiquitas. Entonces yo le dije, bueno, pero ha habido esta queja, indaguemos. Entonces yo me fui a sentar con la niña, la que supuestamente había dicho, ¿verdad? Y comenzamos a conversar y al ratito que ya teníamos de estar conversando le digo, oíme, ¿y tú le dijiste a la fulanita que sus piernas eran peludas? Sí, yo le dije que sus piernas eran peludas. ¿Y por qué le dijiste, y le dijiste que eran feas? Los pelos son feos. Y entonces, ¿y por qué le dijiste eso? Entonces me dice, es que yo oigo que mi mamá se pone unas tiras y se las arranca y dice, ay, es que ya no aguanto estos pelos horribles de las piernas. Así no puedo ir al mar ni ponerme short. Entonces eso fue lo que yo le dije a la niña, que le quitaran esos pelos horribles. O sea, pero, o sea, Pero uno no mide como el alcance ajá, de lo que los niños pero pueden. yo creo que no califica como hasta llegar a No. decir que eso era bullying, Ajá. primero por la edad de los niños y porque la niña no tenía una intención de De maltratar a dañarla. la Ajá. otra y de que, claro, la otra se sintió impactada que le dijeran eso y ya no quería ni ponerse shorts y la mamá estaba muy preocupada, pero la niña lo que estaba era repitiendo lo que la mamá decía y Sí. yo dije, Dios mío, a saber cuántas veces dije eso enfrente de mis hijas. O sea, pero, o sea, esas cosas pasan y es importante, a eso voy. Lo importante es indagar, informarse, platicar con los niños y entender qué es lo que está pasando para tratar de ponerle una solución. Gracias, licenciada. Y reforzando, conversar con el docente, con las coordinaciones, con las directoras. Como lo repito y lo dije al inicio, este es un espacio de aprendizaje donde papás, docentes, las coordinaciones, las directores, estamos prestos a aprender realmente y lo importante, como dice la licenciada, es indagar y saber realmente lo que está pasando. También dice, buenas noches, excelente tema y nos abre los ojos a cosas que pueden pasar a manera cibernética en videojuegos en línea.
En diferentes ocasiones me han manifestado que en mi hijo es un líder nato, su autoestima está bien. ¿Cómo ayudarle si en algún momento sufre un bullying físico y tenemos una buena comunicación familiar? Si tiene una buena comunicación, bueno, como tiene una buena comunicación familiar, adelántese y dígale, si en algún momento te pasa tal y tal cosa, inmediatamente vienes y me dicen, yo no te voy a castigar, yo te voy a ayudar. Porque ahí es donde les abrimos los espacios a los hijos para que se nos acerquen. Porque muchas veces el problema somos nosotros de padres que no nos han terminado de decir y ya los estamos regañando. Escuchémoslos. Perfecto, licenciada. También me dicen, buenas noches, gracias por la excelente charla. Estas grabaciones la ponen a disposición en el colegio para consulta posterior en el sitio web del colegio. Comentarle al padre de familia que sí, todas las charlas se publican en nuestro periódico digital que se llama garciatimes.com. Así nos pueden buscar en cualquier buscador, valga la redundancia. Y en todo caso también las publicamos en nuestras redes sociales. Así que el día de mañana vamos a colocarlo para que estén disponibles como el resto de charlas que hemos impartido. También hay una madre que nos sugiere, le agradezco la sugerencia para, pues voy a pasarla también, y dice, me gustaría que el colegio diseñe una encuesta para los estudiantes y conozca en qué grado puede estar afectando el bullying para reorientar la educación en valores y autoestima. Así que agradecerle la sugerencia, y pues igual también no están nuestras autoridades aquí y lo han escuchado. Ahí No se sé. quedó una más arriba, creo yo. Aquí está, es cierto. Entiendo lo que nos toca a los papás, dice un padre de familia, pero ¿qué apoyo debe dar el colegio cuando el acoso sucede dentro de la institución? A mi hija le sucedió y solo un maestro nos escuchó. ¿Qué puedes, ya, como Bueno, aquí estamos aprendiendo pues todos, hoy correcto. nos pasamos al otro lado? Sí, eso es lo que yo quiero señalar. Qué importante es, es una de las cosas que a mí me ha parecido muy bien de parte del colegio. Este colegio es quizás de los pocos en los que yo tengo la oportunidad de dar charlas que le exige no solo a las autoridades del colegio, sino a los maestros conectarse y recibir la charla, porque es un proceso de aprendizaje para todos. Entonces, aquí hemos tratado de hacer hincapié que somos nosotros, los adultos, tanto los padres de familia como los maestros, los que muchas veces tenemos que abrir los ojos lo mejor que podamos para detectar cuando se den esos cambios en un estudiante o cuando nosotros alcancemos a ver que se está dando algún tipo de acoso. Entonces, por eso es que son importantes estos espacios de aprendizaje, de verdad. Es tan difícil lidiar con temas de educación, de afectividad, de formación de niños y jóvenes. Yo me sorprendo enormemente. He tenido muy recientemente, y lo comento porque no tiene nada que ver con este colegio, muy recientemente un caso de un niño que sufrió un ataque de pánico. Un ataque de pánico es un evento muy desagradable. Yo conozco incluso un doctor que, a pesar de su formación médica, le dio un ataque de pánico y pidió que lo llevaran al hospital porque creyó que estaba teniendo un ataque cardíaco. O sea, así de feo se experimenta. Y él no logró discriminar que se trataba de un ataque de pánico y creyó, me estoy muriendo. Entonces, este niño tuvo un ataque de pánico y él me dijo, yo necesito, es un niño de 11 años y me habla de vos, pero me dice, yo necesito que me creas, porque me llevaron al doctor y dijeron que yo no tenía nada, pero yo sentía que me estaba muriendo. Y los papás lo que hicieron fue castigarlo. Lo castigaron, no lo dejaron ir donde su amigo y le quitaron los videojuegos, y lo que había tenido era un ataque de pánico. Entonces yo digo, qué importante es abrir estos espacios de aprendizaje, porque a veces los papás tratamos de hacer las cosas bien, pero no tenemos los conocimientos.
¿verdad? Yo ya hablé con esos papás y les expliqué que no procede castigar a un cipote porque tiene un ataque de pánico. Entonces, sí, estamos aprendiendo todos aquí. Y lo de la encuesta me parece una excelente idea. Sí, definitivamente. Gracias, licenciada. Tengo también, bueno, había una madre que me decía qué actitud deben tomar los profesores en el caso que un niño pues suceda esto, que es muy similar a la que acabamos de contestar. Quiero decirles a los padres de familia, esta charla que ahorita pues nosotros estamos recibiendo, comentarle a los papás que los docentes, todos los docentes están presentes. Entonces, eso significa que también es el espacio de aprendizaje para ellos. Aparte de eso, dentro de las otras iniciativas que tenemos, como lo mencionó la licenciada Martita, ha grabado una cápsula. Esta cápsula se la vamos a compartir a los estudiantes, se la vamos a compartir también a todo el personal del colegio y a ustedes también para que puedan, pues siempre refrescar, digamos, este tema. Entonces, sí quería decirles esto porque no es solo una charla que están recibiendo ustedes como papá. Todo nuestro cuerpo docente está presente también y nos ha parecido muy interesante tema. Dice qué sucede cuando se hacen grupos de trabajo, pero los mismos padres inculcan que hay que trabajar con los mismos niños y no quieren incluir a nuevos integrantes. Pues sí, es que el aprendizaje lo tenemos que tener todos porque como papás siempre queremos que nuestros hijos saquen la mejor nota, que destaquen y no queremos incluir al alumno que tal vez no tiene tanta fortaleza en esa materia. Entonces yo creo que como comunidad educativa es importante no tampoco dejar que siempre sean los mismos que se unen para hacer el trabajo y que haya la posibilidad de trabajar con diferentes grupos, no siempre con los mismos, para aprender a trabajar con diferentes tipos de personas porque así es el mundo real. Y hay una madre de familia que está preguntando de una hija que no ha logrado tener amigas y que la han excluido y que tiran bola negra. Créanme, ese es un problema muy serio y que se da casi siempre entre niñas, los varones menos, las mujeres somos más complicadas. Entonces las mujeres tiran bola negra, o sea, el bullying presencial de los varones es más físico, es más de pegar. Las niñas, como no estamos socializadas a pegar físicamente, el asunto es como más sutil y ahí es donde viene la bola negra. Pero eso es súper dañino también. Reitero mi recomendación de buscar grupos externos al colegio donde su hija pueda socializar, donde pueda encontrar otras amistades y donde logre establecer que el problema no es ella, sino que son las otras que la están excluyendo. Y si el problema es ella, porque tiene dificultad para socializar, pues mayor razón de buscarle grupos externos donde vaya adquiriendo gradualmente esas destrezas. Muchísimas gracias, licenciada. También quiero verificar, una madre de familia nos dice muchas gracias. Quiero ver si también en el chat tenemos algún otro comentario. Preguntas y respuestas, vamos a ver. Entiendo. Buenas noches, gracias por ya había contestado que las grabaciones van a quedar también. Dice, gracias por el interés en poner en hacer este tipo de ayuda. Yo había esperado mucho esta charla. Gracias por el colegio que se manda en todo esto. Y siempre recomiendo, bueno, habla del mismo caso de la madre que usted me dice, que le aconseja a su hija. Vamos Que a ver. no, solo callarse no es la solución. Yo creo que su hija tiene que hablar con los docentes, explicar el problema que está experimentando para que también el grupo se dé cuenta que los docentes están enterados de ciertos comportamientos inapropiados y platiquen con ellos. Solo callar y sufrir en silencio no va a resolver el problema. Definitivamente. Por el momento no tenemos ya preguntas y respuestas, licenciada. Sin duda ha sido un tema muy interesante. Bueno, hay un comentario de un padre de familia.
que dice los profesores deberían implementar, nos llegó justo en este momento, dice los profesores deberían implementar más actividades para tener mayor socialización entre niños, solo hay pocas. Cuando hacen exposiciones, deben fomentar más actividades para que convivan. Veo que solo hay grupitos ya establecidos, deben fomentar para que todos socialicen. Gracias al padre de familia por la sugerencia. Igual, pues nos quedamos con esa sugerencia para que también los docentes puedan implementar más espacios de socialización aún en el entorno virtual. También muchas gracias por tan importante tema. Es importante que los maestros se empoderen de este tema y al escuchar burlas hacia un alumno, no lo ignoren, sino corrijan ese mal comportamiento. Muchísimas gracias también por el comentario. Sin duda nuestros maestros están tomando también apunte de todos estos consejos también. Grupos externos, dice una madre de familia, como natación, grupos de estudio bíblico. Muy buenas sugerencias también. Sí, no, es que realmente tenemos que buscarlo. Vaya, yo estoy trabajando actualmente con una jovencita que acaba de cumplir 15 años, que por primera vez va a regresar a clases y ella tiene un grupo muy, muy pequeñito de amigos. Entonces le dijeron en el colegio que si el grupo de clase excedía los 20, que iban a dividir el grupo porque por razones de bioseguridad no podían estar todos en el mismo salón. Entonces ella estaba muy angustiada diciéndome, ¿y si los pocos amigos que tengo quedan en el otro grupo, cómo hacemos? Entonces yo le dije, bueno, yo voy a hablar con el colegio, con la psicóloga del colegio, le voy a plantear la situación para asegurarnos de que si dividen el grupo, quedes por lo menos con un par de tus amigos. Y lo hice, pues, con un poco de temor, que no sabía si me iban a decir, mire, licenciada, usted no tiene nada que venir a decir aquí cómo organizamos nosotros los grupos, pero cuando yo le expuse las razones a la psicóloga de ese colegio, ella me dijo, licenciada, lo veo totalmente factible y no veo problema. ¿Por qué? Porque sí entendemos que es importante que la niña tenga ese grupo de apoyo. Entonces cada vez se va generando como más conciencia de la necesidad de darle la debida importancia a este tipo de cosas. También una madre de familia, para finalizar, muy buen tema, gracias, realmente. También gracias por toda la información aportada de parte del colegio y la licenciada. Muchas veces los padres tomamos la posición, un segundito que me quedo aquí, tomamos la posición más cómoda en dejar pasar este tipo de situaciones cuando a nuestros hijos les afecta emocionalmente y psicológicamente. Nuevamente, muchas gracias. Gracias a ustedes, de verdad, yo sé que tanto para la licenciada Martita como para nosotros, ya le doy es motivante realmente ver la cantidad, ver sí, la cantidad de padres de familia. Tengo que decirles que mi esposo me dijo, hoy no vas a tener quórum porque juega la selecta con Canadá. Y yo le dije, bueno, pues vamos a ver los que entren. Los felicito de verdad por haberle dado prioridad a sus hijos. Muchas gracias. Le voy a contar también que llegaron y me dijeron, ¿y cómo va a ser la charla ahora si hay partido? No van a tener quórum. Y yo dije, Dios mío, porque cuando organizamos ya esto, lo planificamos anualmente, pues yo ni sabía que iba a jugar El Salvador con Canadá. Pero también me siento muy satisfecha, ya le había hecho el comentario, le escribí a nuestra directora y le dije, qué bueno, tenemos muchos papás que están. Entonces, nuevamente yo les agradezco la confianza que ustedes nos tienen también cuando nos consultan, cuando nos cuentan sus experiencias. A mí, pues, siempre recordarles, ustedes tienen pues todo el acceso directo a las coordinaciones, a sus docentes, a las directoras, a nuestro correo institucional. Siéntanse la libertad también de escribirnos. Y yo sé pues que la licenciada Martita también siempre me dice, si hay alguna consulta o algo, me la manda. Yo sé que con gusto, así que seguiremos teniendo estos espacios. Les recuerdo que la charla del siguiente mes va a estar muy bonita porque vamos a hablar de comunidades tóxicas también. Vamos a seguir aprendiendo de este entorno virtual. No me queda más que desearles que tengan un feliz descanso, unas buenas noches, agradecerle a nuestras directoras que nos hayan acompañado, a nuestros coordinadores, a nuestros docentes, que si bien es cierto,
No los ven aquí en pantalla, pero sí sé que están desde sus casas también escuchando a ustedes, padres de familia, y por supuesto, licenciada Martita, a usted, como siempre, mi agradecimiento de parte del colegio, de Gracias. parte de todos los que estamos presentes aquí. Gracias, gracias. Muy buenas noches y feliz descanso.